Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir y por sobre todo gozosos porque obviamente tenemos a nuestro Padre Celestial. Es nuestro verdadero Padre porque nos ha engendrado, porque somos sus hijos, no porque alguien nos ha dicho, sino porque efectivamente el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y pues ahora lo que resta, ya que Él ha hecho todo el trabajo, es que lo que Él es o la vida que Él es vaya siendo una realidad, una experiencia en nosotros. La vida de Él es eterna, de ahí que nos ha dado una vida eterna, y en esa vida eterna hoy usted y yo pues podemos comenzar a disfrutar de todos estos beneficios de esta vida maravillosa que el Señor nos regaló. Es una vida para siempre, es decir, la vida que hoy tenemos en la nueva creación, ¿verdad? Es una vida que nunca jamás la vamos a perder. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá, ¿verdad? Así que ya nosotros no tenemos, ¿verdad?, a la muerte como una sombra, porque la muerte de la vieja criatura ya nos fue concedida en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, y hoy podemos comenzar a experimentar más bien la nueva creación, la nueva vida, el nuevo hombre que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y cuando ese nuevo hombre se comienza a manifestar, pues ahí sí que vamos a poder vivir todas las funcionalidades, capacidades, poder, ¿no es cierto?, de esa vida, que es exactamente igual a la vida de Cristo. Por eso es que hay algo muy importante, ¿verdad? Nuestro Padre maravilloso no tiene nietos. Nuestro Padre Celestial solamente tiene hijos, ¿ok? Así que o somos hijos o no somos. De allí que es muy importante que le entreguemos nuestro corazón a Él, porque el ser hijos no depende de nosotros, depende de Él. Y cuando Él nos llama para que le entreguemos nuestra vida, es justamente para Él darnos esta nueva oportunidad, ¿verdad? En esta nueva creación que Él ha hecho en cada uno de nosotros y nos regenera, nos hace nuevos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Muy bien, en esta mañana queremos justamente en honor a esta vida que Él nos ha dado, y la Escritura está plagada de este mensaje desde el principio inclusive, queremos de alguna manera echar siempre una mirada a esa nueva persona, a esa nueva criatura que usted y yo tenemos en nuestro espíritu. Creo que el descubrimiento más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida mientras estamos aquí en esta tierra es el saber que contamos con esta nueva vida, que es distinto al tratar de cambiar o tratar de ser buena persona o tratar de ser un buen hombre o tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Es absolutamente diferente a conocer, estrenar y vivir la nueva vida que efectivamente tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y en el libro de Mateo, nosotros tenemos algunos capítulos importantes que tienen que ver con esta revelación que Cristo comienza a hacer respecto de esta nueva vida, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a Mateo, pues bueno, una vez que vemos el nacimiento de Cristo y todo lo que aconteció, ¿verdad? Llegamos al capítulo en el cual el Señor Jesucristo ya entra directamente a la presala de su ministerio. Obviamente ya había cumplido la edad, más o menos 30 años, un poquito antes, y Él arranca efectivamente a trabajar en su ministerio. Pero antes de esto, Él tuvo que ser bautizado. Él fue bautizado por, como todos sabemos, esto está en Escritura, por Juan el Bautista, y Él recibió el Espíritu Santo, y ahí vemos que el Señor permitió que los cielos le sean abiertos, bajó el Espíritu Santo como paloma, y Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd, ¿verdad? Después de esto, pues el Espíritu lleva a Cristo, el Espíritu, fíjese, el Espíritu le lleva a Cristo al desierto para que sea tentado por el demonio. Sí, el Espíritu lleva a Cristo para que sea tentado por Satanás mismo. ¿Y esto por qué? Porque era imprescindible que esa vida que Cristo es, ¿no es cierto?, acabe y destruya con la vieja vida que nosotros teníamos y cuyo protagonista fue justamente Satanás. Adán perdió la batalla en el huerto de Edén porque fue de alguna manera seducido por la serpiente. Y ahora Cristo viene a este mundo
¿no es cierto? Y se enfrenta al mismo Satanás, pero en el desierto, ya no en Huerto de Edén, en el desierto, y Cristo, como todos sabemos, y es muy interesante también entender bien y pedir al Señor que nos dé sabiduría sobre esta situación, esta lucha, esta tentación, digámoslo así, entre comillas, entre la vida de Cristo y Satanás, en donde, por supuesto, Cristo demuestra que es Dios por sobre cualquier otra cosa y Satanás termina prácticamente su poder sobre el ser humano, ¿verdad? Ahí es donde el Señor Jesucristo demostró que la vida de él era mayor y mucho más grande que la vida del enemigo. Satanás, que nos ha tenido de alguna manera a todos nosotros, ¿verdad? Bajo su poder y bajo sus capacidades, y todavía nos tiene si nosotros de alguna manera lo dejamos. Pero cuando el Señor, después de que efectivamente pasa estos 40 días y gana esta batalla contundente contra el enemigo, no faltaba más, porque era la vida de Dios enfrentándose con el creador de todas las cosas, con el propio enemigo Satanás. Pues sí, evidentemente hay una diferencia entre la vida de Dios y la vida de Satanás. Satanás obviamente tenía que perder la batalla, y así fue. En ese momento Cristo ya comienza su ministerio. Lo primero que él hace es venirse a algunas regiones y comienza su ministerio sanando a la gente. Y eso ya lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, en donde él arranca sanando a la gente, ¿no? Y en capítulo 4, versículos 23, ¿no es cierto? Versículos 24 y 25, para ir obviamente puntualizando lo que queremos ver ahora, nos dice, por ejemplo, en el versículo 23, que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Fíjese, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Versículo 24 dice, y se comenzó a difundir su fama por toda Siria. Se hizo famosísimo a Jesucristo rápidamente cuando arrancó con su ministerio, ¿verdad? Y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, todos, es decir, todo el que venía a los pies de Jesucristo terminaba siendo sanado y siendo curado. Le trajeron los afligidos por diversas enfermedades, los que estaban atormentados, le trajeron a los endemoniados, le trajeron a los lunáticos, a los paralíticos, y a todos los sanó, ¿verdad? Y le seguía muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces aquí vemos algo muy interesante, el arranque del ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Demostrando que la vida que él era, ¿no es cierto? La vida que había venido era la misma vida de Dios manifestándose de una manera tremenda. ¿Por qué? Sanando, curando, aliviando, limpiando todo aquello que de alguna manera estaba mal. Podemos decir que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que es Cristo mismo, que ya estaba morando en Cristo, ¿verdad? Lo que hizo es vino a darse una vueltita por la carne, vino a darse una vueltita por el alma y vino a darse una vueltita por el cuerpo, ¿no es cierto? Y él sabía lo que se iba a encontrar. Él sabía que se iba a encontrar enfermedades, se iba a encontrar dolencias, sabía que se iba a encontrar aflicciones, sabía que se iba a encontrar personas poseídas. Es decir, él sabía cuando venía a darse una vuelta, por decirlo así, ¿no? De gira a la región de la carne, es decir, a la región del alma y a la región del cuerpo, ¿verdad? De gira a el hombre adámico, porque eso es lo que él hizo, vino hacia el hombre adámico, al hombre que es usted y yo, ¿verdad? Y viene primeramente a decir, señores, esta es mi vida. Cuando la vida de él viene a nosotros, hermanos, ¿sí? La vida de él tiene una perspectiva importante, sanarnos y curarnos, pero ya vamos a ver a qué niveles, ¿ok? Entonces, aquí vemos como cuando él viene a esta región, ¿no es cierto? Él comienza a sanar y curar, y la Escritura dice que él sanaba toda dolencia y que le traían todo enfermo. Es decir, toda persona que tenía la capacidad en aquel entonces de conocer, ¿verdad? Esta obra que el Señor estaba haciendo, pues llegaba a su conocimiento el hecho de que había alguien allí en tal lugar que podía curar, y seguramente ellos comenzaban a buscar sus enfermos terminales, aquellas personas que estaban sufriendo y padeciendo, y le traían
de todo tipo de personas enfermas, con molestias, con luchas, con dificultades, con enfermedades, con aflicciones. Y la Escritura dice que efectivamente Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Maravilloso, ¿verdad? Es decir, llega al punto en donde había una multitud tan grande y su fama se hizo tan grande, ¿verdad? Que posiblemente era cuestión de tiempo para que se siga regando la voz y de todas partes de, al menos en donde se conocía el mundo, ¿verdad? Hubiesen venido a Jerusalén para que, el pueblo de Israel, para que efectivamente sean curados por Jesucristo. Pero en ese entonces, como sabemos, pues también todavía no había el nivel de comunicación que tenemos ahora en el mundo, no habían satélites, no había nada de eso, así que me imagino que de todas maneras las noticias se tardaban bastante tiempo en llegar. Pero aquí el primer punto importante es que el Señor, el Espíritu, viene al hombre. Viene al hombre. ¿Y con qué se encuentra? Bueno, con lo que usted y yo padecemos. Con problemas, con luchas, con dificultades, con enfermedades, con aflicciones, con tormentos, ¿verdad? Y con el yugo del enemigo, de alguna manera, siempre puesto en nuestra cabeza. El Señor Jesucristo viene justamente para deshacer todas aquellas obras del enemigo, ¿verdad? Y vemos ahí que en primera instancia eso es lo que hace. Pero ok, esa experiencia de las personas que comenzaron a recibir toda esta bendición de parte de Cristo y comenzaron a ver de una manera maravillosa la vida del Señor, no era, ¿verdad?, el punto principal por el cual Cristo había venido. Entonces el capítulo 5, ¿no es cierto? Ahí vamos al capítulo 5, nos muestra y nos dice que el Señor Jesucristo, viendo la multitud, o sea, ya había muchísima gente, era un hombre que se había hecho popular, imagínense que fuese ahora, pues mañana lo tendríamos en cadenas internacionales, en vivo y en directo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y dice él, viendo la multitud, ¿no es cierto? A esa multitud él había sanado, él había curado, es decir, muchísima gente de esa multitud, ¿verdad? Definitivamente estaban anonadados, estaban absolutamente agradados, y muchos de los que habían recibido directamente el beneficio de la sanación, de la curación, de la liberación de parte del Señor Jesucristo, pues habían recibido efectivamente de primera mano, ¿no es cierto?, la bendición de haber sido sanados, curados o cualquier otra cosa. Entonces, imagínense el regocijo que había, y no solamente de aquellas personas que habían recibido aquello, sino de los familiares que en un momento determinado los tuvieron que llevar. Entonces, había una gran multitud realmente animada, emocionada y puesto los ojos efectivamente en las cosas que el Señor Jesús les daba, ¿verdad? Pero la reacción de Jesucristo creo que es importante. No olvidemos que Cristo es el Espíritu. Y no olvidemos que quien está recibiendo el beneficio, en este caso directo, de parte del Espíritu, es el alma y es el cuerpo de aquellas personas que de alguna manera todavía estaban, ¿verdad?, en esta cautividad. Así que viendo Jesús la multitud, él decidió subir al monte. Dice, subió al monte y sentándose, él se apartó de la multitud. Siempre vemos que el Señor Jesucristo nunca quiso ser famoso. No le interesó bajo ninguna circunstancia la fama. La Escritura dice que muchas veces ya lo quisieron hacer rey. Y él nunca, por supuesto, dejó que tal cosa suceda, y él muchas veces lo dijo, porque mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ve la multitud, decide subir al monte, apartarse, y sentándose en el monte, dice, vinieron a él sus discípulos. Qué interesante esto, ¿verdad? Fíjese, porque resulta que había una multitud que había recibido los beneficios y solamente unos cuantos lo siguieron. Solamente vinieron a él algunos discípulos. Hasta ese momento, para que usted tenga una idea, si usted hace la trazabilidad en el libro de Mateo, el Señor había llamado a 4 discípulos, no habían más. ¿Sí? No había más discípulos todavía. Había llamado a 4 discípulos hasta ese momento. ¿De acuerdo? Y resulta que la Escritura dice que subieron, ¿verdad?, a él
sus discípulos. Pero la multitud, no. La multitud ya había recibido lo que quería. La multitud ya para unos había recibido la sanación. La multitud ya había recibido, ¿verdad?, el ser librados de dolencias, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ya recibieron lo que querían. A pesar de que estaban admirados y ya recibieron lo que querían, pues ahora había que regresar a la casita. ¿Ok? Había que dedicarse a hacer las cosas que uno debe hacer. Oye, Cristo maravilloso, la verdad que Cristo, pero hasta ahí llegaba efectivamente el impacto de la obra de Dios a favor de cada uno de ellos. Y de ahí es que al Señor, mis estimados hermanos, jamás ve a lo que el hombre sí estima, es decir, los milagros y todas estas cosas, como algo que de alguna manera signifique realmente la relación que Él quiera sostener y mantener con los seres humanos. Es decir, Dios es un Dios de milagros, por supuesto, porque Él es sobrenatural. Pero sin embargo, Él no está buscando una relación al nivel en donde yo simple y sencillamente reciba los beneficios, ¿no es cierto? Y no reciba algo que es mucho más de fondo, ¿no es cierto? Que es la vida que Él efectivamente me ha querido dar. Porque si es bien cierto, la vida de Él lo que ha hecho en este momento hacia la multitud es bendecirla y librarla y proveerla, pero sin embargo, ¿verdad? Esa provisión, esa sanación que la multitud recibe no necesariamente cura lo de fondo, que es el problema de la vieja vida y de la vieja criatura. Pues con toda seguridad estas personas que recibieron sanación y curación, pues después se volvieron a enfermar otra vez. Los que fueron afligidos o los que fueron sanados, después otra vez efectivamente volvieron a recaer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el ser humano. El ser humano pues recibe algo, en ese momento tiene satisfacción con lo que recibe, pero eso es pasajero y una vez que eso haya recibido, otra vez viene efectivamente la necesidad. Así que el Señor Jesucristo se aparta y vienen a Él unos pocos discípulos a seguirle, de toda esa multitud, de toda la fama que Él tenía, y a eso es lo que efectivamente Él apuntaba. Y abriendo, dice la Escritura, versículo 2, abriendo la boca, otra vez en consonancia con lo que hemos estado de alguna manera trayendo durante todas estas semanas, y es el escuchar la voz de Dios, ¿verdad? El escuchar la voz de Cristo, el escuchar la voz de Cristo. Y la Escritura dice, y abriendo su boca, les enseñaba, es decir, con su palabra, esa palabra viva, esa palabra poderosa, esa palabra que había sanado, esa palabra que había ordenado, ¿no es cierto?, a los enfermos que sanen, que había ordenado efectivamente a los paralíticos que se levanten, que había ordenado, ¿verdad?, a los demonios que salgan de esas personas. Esa palabra que había efectivamente cumplido todo lo que decía, es la misma palabra que ahora Cristo, ¿verdad?, iba a utilizar para enseñarles. Entonces dice, y Él abriendo su boca les enseñaba. A ver, primero hay un punto muy importante aquí. Siempre la Escritura utiliza la palabra monte, subió al monte. El monte tiene que ver con el nivel alto en donde el Señor normalmente quiere comunicarse con nosotros. Es decir, el Señor no quiere el ruido de la carne, esto ya lo hemos estado hablando muchas veces. Él no quiere los ruidos de la multitud para poder enseñar, ¿sí? Como Él quiere enseñar, para poder enseñar en términos espirituales. Él quiere la tranquilidad de la montaña, ¿verdad? Y Él quiere que sus discípulos vengan a ese lugar, para allí enseñar, para allí abrir su boca y para allí efectivamente poder comunicar estas palabras de vida eterna que Él tiene para ti y para mí. Y ese lugar y ese monte siempre en nosotros será nuestro espíritu, ¿ok? Es decir, el Señor en un momento determinado puede venir a tu carne a dar pruebas de su existencia, dándote emociones interesantes, dándote sentimientos bonitos, inclusive bendiciéndote en términos corporales, una sanación, una curación, o dándote bendiciones físicas, ¿no es cierto?, o materiales. Pero el Señor normalmente cesa con ese tipo de temas e inmediatamente Él regresa siempre al Espíritu. Y lo que Él está esperando de ti y de mí y de todos nosotros es que no nos conformemos como la multitud con recibir aquello que de alguna manera efectivamente puede ser una necesidad.
No, no, no. Él lo que quiere es traernos hacia el Espíritu. Él siempre va a regresar al monte. Él no va a estar en donde está el ruido y la multitud. Sí va a ayudar y bendecir para demostrarte que Él es Dios por sobre cualquier otra cosa, pero para que por sobre todo tú le sigas. Mucha gente en este tiempo, hermanos, básicamente le sigue a Cristo por lo que Él es capaz de dar, por lo que Él es capaz de proveer. De hecho, Él habló muchas veces a los discípulos, llegó un momento en donde Él les dijo, ustedes me siguen porque hice un milagro y porque comieron. Por eso me siguen ustedes. No me siguen porque estén realmente entendiendo ni comprendiendo el mensaje que yo les doy, ni porque realmente estén interesados en mí. Ustedes están interesados en lo que yo les pueda dar, no en mí mismo ni en mi propia vida. Y dice que muchos discípulos se fueron, porque efectivamente mucha gente que creía en Él no estaba tan interesado en Él, sino en lo que podía recibir de Él. Y muchos se fueron, muchos lo dejaron. Y el Señor Jesucristo regresó a ver a los discípulos y les dijo, la puerta está abierta, si quieren ustedes también váyanse. Y Pedro ahí fue que le dijo estas palabras maravillosas, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fíjese, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Muy pocos se quedan realmente con el mensaje que el Señor quiere dar. Para muchos el mensaje es que Dios me dé cosas, que Dios realmente me provea, que Dios me sane, que Dios me cure y que Dios me resuelva. Y una vez que Dios hace eso, ¿verdad? Pues inmediatamente nosotros vivimos a la vida que siempre hemos tenido. Inmediatamente volvemos a una vida apartada de Dios, a una vida en la que Él nos expresa, en la que Él no se manifiesta, ¿verdad? Pero sin embargo, Él toma normalmente un camino distinto. Él siempre sube al monte. Y subió al monte, ¿no es cierto? Y sentándose, ahí es donde Él viene, el lugar de descanso. En donde la Escritura nos dice que Él está sentado ahora a la diestra del Padre y nos dice que nosotros hemos sido sentados juntamente con Él. Eso ya lo hemos visto en el libro de Efesios. Entonces Él siempre quiere venir a la posición del trono. La posición de su trono, Él la ha determinado que esté en nosotros, hoy, en nuestro propio espíritu, ¿verdad? Y cuando tú sientas escasez en tu corazón, cuando tú sientas de alguna manera que hay escasez en la manifestación o en la expresión de la vida de Cristo en ti, pues el Señor lo que está procurando es no bajar otra vez a la carne para de alguna manera suplirte las necesidades. Él está esperando que tú entiendas que es necesario subir al Espíritu. Lo pongo así entre subir y bajar porque la parte alta del hombre, aun cuando es la parte más profunda, es el Espíritu. Y la parte más baja del hombre es la carne, llámese alma y llámese cuerpo. Pero nosotros normalmente estamos más interesados en la parte más baja del hombre, en las cosas del alma y en las cosas del cuerpo. Ahí es donde nosotros normalmente estamos muy interesados. Pero Cristo no es que no esté interesado en proveer para aquello. De hecho, fíjese cómo lo hizo con la multitud. Los bendijo. Pero el grave problema es que ese nivel de bendición no cambia vidas. Ese nivel de bendición no necesariamente permite que nosotros accedamos a la vida que Él nos quiere dar. Ese nivel de bendición no hace que nosotros seamos capaces de poder escuchar la voz de Él y efectivamente podamos recibir lo que Él quiere. Él no quiere que nosotros recibamos milagros. Él quiere que nosotros recibamos la vida que hace milagros, que es evidentemente una posición totalmente distinta y diferente. Así que, viendo la multitud, subió al monte y sentándose en el trono, en donde efectivamente Él es Dios, en donde Él es Rey, ¿no es cierto? Y sentándose, vinieron sus discípulos. ¿Qué posición más, digamos, envidiable y privilegiada, ¿verdad? Que es el entender que el Señor no va a estar en donde están todas las multitudes y que el nivel de ayuda que Él da en el nivel de la carne, simple y sencillamente es como una especie de un anzuelo que Él quiere que pique el pececito para traerlo directamente a su espíritu.
porque el fin de Él no es sanar tus dolencias. El fin de Él es darte la vida que sana todas las dolencias. Porque Él no se conformó simplemente con darte cosas, sino Él se conformó con darse Él mismo a ti. Eso es gracia. Gracia es Dios dado a nosotros. La gracia de Dios va a lo máximo. Es que Él mismo se entrega y se da a nosotros. Pero muchos de nosotros nos conformamos como la multitud, simple y sencillamente con cositas, con juguetitos. Llámese salud, llámese buenos sentimientos, buenas sensaciones, buenos momentos. Esos son juguetitos, pero no tienen nada que ver con la vida increada, la vida eterna, la vida Zoe, que Cristo efectivamente te ha dado. Ahora estamos hablando del Día del Padre. Él nos hizo sus hijos para que entremos en posesión de esa vida, sino para que somos hijos. Si nosotros no somos capaces de poder recibir la herencia de nuestro Padre, que es su propia vida, entonces ¿de qué sirve que nosotros seamos hijos? Hoy nosotros efectivamente tenemos que ejercer el derecho de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad es que nos enviste de la capacidad para que podamos comenzar a experimentar, a vivir y a recibir todo lo que significa esa vida preciosa y maravillosa como hijos de Dios. Que no es ser religioso, que no es ser bautista, que no es ser menonita, que no es ser católico, que no es ser nada de eso. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la vida de Él morando en mí, viviendo en mí, siendo mi vida y yo viviendo por ella, Él expresándose y manifestándose a través mío. Y en esa posición, dice la Escritura, abriendo su boca, les enseñaba. Y aquí viene, ¿verdad?, esta enseñanza maravillosa que unos le llaman el Sermón del Monte, otros le llaman las bienaventuranzas, como quiera que le llamemos. ¿Ok? Pero es tan interesante porque aquí el Señor les trae a una dimensión a los discípulos para demostrarles, ¿no es cierto? Y muchos de los discípulos, fíjese que posiblemente estaban también muy anonadados, muy entusiasmados al ver que a quien estaban siguiendo era capaz de hacer tantos milagros. Era capaz de poder hacer tantas cosas maravillosas. La verdad, ellos habían entendido esa parte. Y seguramente, como usted y yo, estaríamos absolutamente sorprendidos, ¿verdad?, de esta persona a la cual nosotros estamos siguiendo. Pero efectivamente, el Señor tenía que traerles, como hemos comentado, a un nivel distinto y diferente. Entonces, Él les comienza a enfocar, y justamente el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas es el inicio de cómo el Señor comienza a revelar y a definir quiénes somos ahora verdaderamente los que hemos nacido del Espíritu. Porque también aquí hay un tema muy interesante. La palabra que el Señor está hablando es para sus discípulos, no es para la multitud. La palabra que el Señor está hablando es para aquellos que efectivamente han nacido de Él. No es para la multitud, porque la multitud no lo va a poder entender. La multitud quiere circo, la multitud quiere milagros, la multitud quiere sanación, la multitud quiere cosas sobrenaturales, eso quiere la multitud. La multitud quiere bendiciones, milagros, eso es lo que quiere la multitud. Pero ¿y los discípulos qué queremos? ¿Queremos eso? ¿Ahí nos queremos quedar? ¿O queremos efectivamente, verdad, que se comience en nosotros a descubrir y a revelar lo que usted y yo somos? Y el Sermón del Monte tiene esa perspectiva, es revelar al nuevo hombre, quién es y la nueva criatura que usted y yo somos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, ¿verdad?, efectivamente este Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte lo que hace es poner las bases de lo que somos en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, de lo que ya nuestro Padre maravilloso nos ha dado y cómo la vida que está en nosotros ha de seguirse manifestando en el futuro. Usted lea desde este capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo y va a ver que allí de esta base se desprende
la vida que Dios espera de usted y de mí. La vida manifestada que Dios espera de usted y de mí. Cada enseñanza de aquí en adelante del Señor Jesucristo va a ir enfocada, al menos en estos capítulos, a enseñarle a usted y a mí, ¿verdad?, cómo la vida de Él que ha puesto en ustedes y en mí va a ir siendo una experiencia y una realidad, evidentemente en términos de expresión, de manifestación, de comportamiento, de forma de ver, de forma de entender, de forma de pensar, de forma de vivir. Pero no es el viejo hombre tratando de obedecer a Cristo, no es la vieja creación tratando de ser lo que no es, sino es el nuevo hombre ejercitándose lo que ahora es, entrando efectivamente, ¿no es cierto?, en el ejercicio y en la experiencia de lo que esa vida es. Entonces arranca diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Fíjese, por esto es tan importante. ¿Por dónde él arranca la enseñanza? La enseñanza él no arranca. Él venía paseándose desde la carne, lo que comenté hace un minuto. Él venía paseándose de las dolencias de la carne, que él conoce muy bien tus dolencias y las mías, hermano. Él conoce muy bien tus aflicciones, tus necesidades, tus dificultades, tus luchas, tus enfermedades, tus problemas internos. Él los conoce más que tú. Pero aquí lo que él quiere enseñar es que en la nueva vida que nos dio, que es una vida espiritual, ¿verdad?, ya está contenido absolutamente todo aquello que tú y yo necesitamos. Entonces él arranca diciendo, y abriendo su boca enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero antes de esto, porque a veces nosotros nos perdemos cuando queremos discernir, ¿verdad?, los adjetivos que aquí comenta, por ejemplo, los pobres de espíritu, ¿no es cierto? Yo quisiera que primero, antes de esto, veamos, porque hablo primero del espíritu, porque quiero que usted vea cómo el Señor ya nos lleva directamente al espíritu. El Señor ya deja a un lado los milagros, deja a un lado la sanación, sino lleva a que el hombre entienda la vida que está haciendo eso. Y la vida que está haciendo eso es la vida que ahora nuestro Padre nos dio, que es la vida en el espíritu, que es la vida espiritual que tú y yo tenemos. Entonces, aquí primero él arranca mostrando algo maravilloso, bienaventurados. Esa es la palabra preferida del Señor para ti y para mí, somos bienaventurados. Entonces dice, bienaventurados porque de vosotros es el reino de los cielos. Versículo 3. Versículo 4, bienaventurados porque vosotros recibiréis consolación. Bienaventurados porque vosotros recibiréis por heredad la tierra, es decir, la vida de Él. Bienaventurados porque vosotros seréis saciados. Bienaventurados porque vosotros alcanzaréis misericordia. Bienaventurados porque vosotros verán a Dios. Bienaventurados porque ustedes serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados porque de vosotros es el reino de Dios. Bienaventurados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, por ahí arranca la charla de Cristo. Bien, ustedes son bienaventurados. No son bienaventurados los que recibieron hace poco la sanación, los que recibieron hace un minuto el regalo, los que recibieron hace un minuto el milagrito. No. Ellos no son bienaventurados. Ustedes son bienaventurados. Porque ustedes tienen la vida que yo tengo. Y la vida que yo tengo les hace dueños del reino de los cielos. La vida que yo tengo, ¿verdad?, les entrega a ustedes toda la consolación que necesitan. Y así, Él comienza efectivamente a detallar lo que usted y yo tenemos en el espíritu. Bien, somos bienaventurados. Es decir, salimos nosotros, ¿no es cierto?, de la multitud, que es el propio mundo, que está enfocado en sí mismo y en sus dolencias, en donde hay maldición, en donde hay muerte, en donde hay enfermedad, en donde hay escasez, en donde hay dolor, en donde hay tristeza, en donde hay injusticia, y ahora entramos en la nueva creación en donde somos bienaventurados, en donde somos guardados, en donde somos protegidos, en donde nuestro Padre es el que hoy se encarga
de nuestro presente, de nuestro futuro, y aún se encargó de nuestro pasado, porque nosotros ni siquiera sabíamos eso. Pero Él sí sabía que efectivamente nos iba a tener en su mano. Entonces, fíjese, tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurado porque de ti es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, si es tuyo, entonces tuyo también es del rey. Porque si el reino de los cielos es tuyo, entonces tú tienes que ser parte del rey. Tú eres bienaventurado porque tú has sido hecho efectivamente parte integrante del rey y por eso tuyo es el reino de los cielos. Tú eres bienaventurado porque tú ya has recibido la consolación. La consolación es el Espíritu Santo, el Consolador, que ya está morando y viviendo en ti. Tú eres bienaventurado porque ahora tienes en ti la consolación que necesitas. Lo que tienes que hacer es recibirla. Lo que tienes que hacer es efectivamente venir al Espíritu, sentarte a sus pies para que comiences a recibir efectivamente la parte que te corresponde. Tú eres bienaventurado porque tú recibirás por heredad la buena tierra. Tu herencia es la vida de Cristo. Esa es la buena tierra que tú vas a recibir. Tú eres bienaventurado porque esa buena tierra, la tierra de Cristo, la vida de Él, ya es en ti una realidad. ¿Por qué? Porque tú has sido engendrado por el Padre. Tú eres bienaventurado, ¿verdad? Porque tú serás saciado. Porque no habrá absolutamente nada que te falte. Es decir, ya la vida que tienes en ti está para poder comenzar a demostrarte que ella ha suplido absolutamente todas tus necesidades. Evidentemente, nosotros en la carne inmediatamente pensamos en nuestras necesidades económicas, en nuestras necesidades financieras, como la multitud. Sí, Él sabe eso, pero Él sabe quién produce todas esas cosas es el Espíritu. El Espíritu vino y libertó. El Espíritu vino y proveyó sanación. El Espíritu vino y proveyó liberación. Bueno, el Espíritu ya está en ti para comenzar a producir todo aquello que de alguna manera efectivamente la carne tiene necesidad. La vida del Espíritu es la vida más alta, la vida que de alguna manera crea, la vida que bendice, la vida que hace que las cosas por el otro lado sucedan, o que no hace. Porque el grave problema de los problemas externos tiene que ver normalmente con un problema interno. La vida de Cristo produce bendición, produce liberación, produce victoria. La vida de Cristo produce sanación, primero desde el Espíritu. Y todo eso efectivamente comienza a impulsarse, ¿verdad? A todo el resto del cuerpo, llámese alma, llámese cuerpo. Y aún nuestros temas exteriores muchas veces se ven, ¿verdad?, beneficiados por toda esta vida preciosa, que ahora es tu tesoro. Y que ya lo demás deja de tener importancia cuando esa vida comienza a ser una realidad, una experiencia, efectivamente, en ti y en mí. Tú eres bienaventurado porque tú ya alcanzaste misericordia. La Escritura nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Tú alcanzaste misericordia. No alcanzarás, alcanzas. Es más, la misericordia es tuya todos los días de tu vida, porque la vida que el Señor ha puesto en ti es la vida que tiene misericordia. Es la vida que tiene misericordia. Así que tú alcanzas misericordia todos los días de tu vida. Tú eres bienaventurado porque tú has sido llamado en tu espíritu a ver a Dios. A ver a Dios. Ese es el propósito por el cual el Señor te llamó, para que lo veas, para que lo palpes, para que lo percibas. ¿Verdad? Tú y yo somos bienaventurados porque efectivamente vamos a ver a Dios, ¿no? Bienaventurados nosotros, ¿verdad? Porque somos llamados hijos de Dios. Esto es un regalo maravilloso. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Ya somos llamados hijos de Dios. Lo que pasa es que hemos tomado esto de ser llamados hijos de Dios como a cualquiera. No. El hijo de Dios tiene que, de alguna manera, demostrarlo y cerciorarse a sí mismo que lo es, teniendo acceso a la vida de Dios. Si la vida de Dios no es tu experiencia, entonces
Tú efectivamente todavía no puedes en tu propio testimonio testificar que eres hijo de Dios. Pero si la vida de Dios está en ti, entonces ahora hay que comenzar a creer lo que el Señor nos está diciendo. Bienaventurados somos. Ese es el punto central en el cual nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Y somos bienaventurados porque nuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón es la vida de Dios mismo, es Dios mismo. Dios es nuestro galardón. Dios mismo es nuestro galardón. Y ese galardón Él nos lo va haciendo real en la medida en que nosotros venimos y nos sentamos con Él, efectivamente, en este punto importante que es el Espíritu. Entonces, aquí primero Él nos demuestra quiénes somos. Las bienaventuranzas son para usted y son para mí, para todos aquellos que ahora queremos entender quiénes somos en el Espíritu, qué somos en la nueva persona y en la nueva criatura que el Señor ha generado y ha creado en cada uno de nosotros. Y después vienen estas adjetivizaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la experiencia que usted y yo todavía vamos a tener que seguir morando y viviendo en nuestra carne. Por ejemplo, el versículo donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. Fíjese, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínese, que se dice ser pobre, que se ve pequeñito cuando de alguna manera ya tiene una conciencia espiritual y se compara con su hermano mayor Jesucristo y se ve un pequeño ratón. Que ve la santidad, la justicia, el poder, el amor y todo lo que Cristo es y se ve lejos de esa realidad. Que de alguna manera se compara con él y ve que efectivamente está demasiado lejos de toda la riqueza, la grandeza y el poder que es Cristo. Pues nada, así se arranca. Porque muchas veces nosotros cuando arrancamos de una relación con nuestro Padre, nos vemos de este tamaño en relación a Él. Pero aquí el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Ah, ok. Lo que el Señor te está diciendo es que ya tú tienes el espíritu. El espíritu. Este espíritu, ¿verdad? Aun cuando hoy en ti todavía sea muy chiquitito y sea demasiado pequeño en relación a todo lo que es. La Escritura dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de esa estatura? Bueno, seguramente todavía estamos de este tamaño. Pobres, muy pobres todavía en espíritu. Pero el Señor dice, bienaventurado, porque tuyo es el reino de los cielos. Aquí lo que está diciendo es que este es un trabajo que Él lo va a seguir haciendo en ti hasta que llegues a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la Escritura muchas veces compara esta realidad, por ejemplo, con la semilla de mostaza. Dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todas las semillas que existen, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez que es sembrada, llega a ser el árbol más grande de todos. Bueno, así es. Nosotros hoy tenemos la semilla espiritual de nuestro Padre. Y nos podemos sentir muy pobres todavía espiritualmente. Muy lejos de todo lo que efectivamente la Escritura nos muestra. Pero aquí lo importante no es cuánto tú o cómo te veas, sino cómo te ve tu Padre. Tu Padre te dice que si tú ya tienes esta conciencia espiritual, que si tú ya has nacido de nuevo, que si tú ya tienes esa nueva criatura dentro de ti, puede ser muy pequeñita como la semilla de mostaza, pero sin embargo te dice que tuyo es el reino de los cielos. Es decir, que tuyo es el reino de los cielos, y si tuyo es el reino de los cielos, entonces tú también eres parte del rey de los cielos. Nos dice que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Eso es algo que va a tener que efectivamente mostrarse en nosotros, pero finalmente esa obra es de mi papá. Porque la vida de Él, en la medida en que se va levantando en mí, esa vida va a comenzar efectivamente a hacer lo que dice, que mío es el reino de los cielos y tuyo es el reino de los cielos.
Entonces nosotros no debemos poner nuestra mirada en cuán lejos estamos de Cristo. Nosotros debemos poner nuestra mirada en la fidelidad de quien lo ha dicho. ¿Quién ha dicho que nosotros somos efectivamente dueños del reino de los cielos? Pues nuestro Padre. Si Él lo ha dicho, entonces lo tienes. Porque fiel es el que lo ha dicho. Fiel es el que lo ha dicho. Y la fidelidad de Él va a hacer que efectivamente tu vida siga creciendo hacia ese nivel. ¿Qué te resta hacer a ti? Venir al Espíritu y sentarte para recibir esa palabra que efectivamente va a ser lo que dice hacer si tú la escuchas. Esa es la parte que a nosotros nos interesa o nos compete. Pero mientras estamos en las multitudes, mientras estamos nosotros enfocados en nuestras necesidades físicas, económicas, anímicas, pues nada, nuestra relación con nuestro Padre va a ser una relación de dame, ayúdame y hazme los milagros. Pero no va a ser una relación en la que yo vea la vida que es capaz de poder generar todas estas cosas. Así que bienaventurados los pobres en espíritu. Si tú hoy te sientes pobre, pues aquí ya no es como tú te sientas, es que ya tienes el Espíritu. Así sea de pequeñito. Pon tu mirada en la nueva criatura que eres. Pon tu mirada en el Hijo nuevo que el Señor efectivamente nos ha dado a ti y a mí. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice el libro de Isaías. Ese es el regalo de Dios para ti y para mí. Nosotros no podíamos como la mujer estéril, como Sara, no podíamos generar la vida de Cristo por nosotros mismos. No podíamos generar esa vida. Nosotros éramos estériles respecto de la posibilidad de que podamos generar por nosotros mismos la vida que agradaba a Dios. Entonces ahí viene el regalo de nuestro Padre. Así como Abraham no era capaz de poder generar, ¿verdad?, con su esposa, Sarai, la vida que él anhelaba, es decir, su propio hijo. ¿Por qué Sarai era estéril? Pues así es lo que pasa con nuestra naturaleza pecaminosa. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa no es capaz de poder realmente procrear hijos que a Dios le agraden, porque es estéril respecto de las cosas espirituales. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos da la promesa y nos dice, por este tiempo vendré y tú quedarás engendrado y darás a luz. ¿Quién? A Cristo, que está en tu vida y está en mi vida. A Él es el enfoque. En Él es en donde nosotros debemos poner nuestra mirada permanente y continuamente, porque una vez que Él nace en nosotros, viene efectivamente el proceso por medio del cual ese espíritu se va a ir fortaleciendo, va a ir creciendo de una manera importante. Y efectivamente nuestro primer caminar con Cristo, no solamente que nos vamos a sentir muy pequeños respecto de todo lo que Él es decir, pobres de espíritu, ¿sí? Quisiéramos ser ricos como Él es en términos espirituales, pero somos pobres de espíritu, o así nos vemos. Nosotros lo experimentamos en el capítulo 4 y dice, bienaventurados los que lloran. Está hablando evidentemente de aquellos que hemos entrado en la senda de esta relación maravillosa con Cristo, en la que efectivamente vamos a encontrar dificultades, luchas, llanto, dolor. Pero como los ojos de nuestro Padre están puestos sobre nosotros, bienaventurados los que lloran, porque ahora el que está llorando es el niño de Él que está en tu corazón y en mi corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, nosotros ya hemos recibido el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. De hecho, la Escritura dice que Él es el otro Consolador, porque el primer Consolador fue
Cristo en carne, consolando a la gente de sus dolencias, ayudándoles, amándoles, queriéndoles, bendiciéndoles, proveyéndoles. Pero evidentemente Él ahora hace exactamente lo mismo contigo y conmigo. En nuestro espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. No se está refiriendo a todo aquel que está sufriendo, porque hay un sufrimiento que viene de la carne, hay un sufrimiento que lleva a la muerte. La Escritura dice que el sufrimiento que viene de Dios nos lleva a la vida, pero el sufrimiento que viene de la carne nos lleva a la muerte. Nos genera más muerte, nos genera más temor, más miedo, más inseguridad, más descompensación emocional. Pero el sufrimiento, el llanto que viene de parte de Dios, nos trae el consuelo de Él. Y el consuelo de Él es el espíritu que ha puesto en tu espíritu para que tú vengas y recibas ya permanente y continuamente la consolación que efectivamente Él es para tu vida. Bienaventurados los que lloran. La experiencia tuya de sentirte todavía demasiado pequeño en términos espirituales, lejos de todas las riquezas que Cristo es, ¿verdad? También vienen de la mano con efectivamente la lucha, el lloro y la dificultad y el crecimiento. Pero ahí está tu Padre que te está apoyando en todo momento. ¿Qué resta? ¿En dónde tú vas a escuchar estas palabras? En el monte alto. Esto no se escucha en la multitud. Esto no se escucha en donde está la dificultad, el problema y el dolor. Esto se escucha cuando Cristo está sentado en el trono y tú vienes a sus pies. Allí es donde Él habla. Y allí es donde tú vas a recibir efectivamente toda esta revelación de este regalo maravilloso que Él ya ha hecho a tu favor. Entonces, una vez que tú tienes, ¿verdad?, el conocimiento de esta vida espiritual y sabes por revelación que esta vida espiritual es dueña del reino de los cielos y esta vida espiritual es el Rey mismo que ya está en ti, y sabes que tienes la consolación en tu espíritu y en tu vida para poder efectivamente ser consolado por tu Padre en el acompañamiento de tu peregrinaje hasta que estemos efectivamente unidos a Él, comienzan a venir estas experiencias de la vida de Él, ¿no es cierto? Y la Escritura dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos. Fíjate que aquí ya comienza de alguna manera a haber manifestación del Espíritu. Anteriormente estábamos hablando todavía de impotencia, de luchas en nuestra propia carne por entender quiénes somos y por entender los problemas, las luchas y las dificultades que tenemos. Pero el Señor nos dice, de vosotros es el reino de los cielos y ustedes efectivamente serán consolados. Ya tenemos las dos cosas. Cuando esas dos cosas son realidades en nuestra propia vida o comienzan a ser una realidad, pues allí nosotros comenzamos a experimentar, ¿no es cierto?, la manifestación y la expresión del Espíritu. Y dice, bienaventurados los mansos. La mansedumbre es una característica propia del Espíritu, ¿no es cierto? La manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La mansedumbre es algo que sale de Cristo ya. Y lo primero que el Señor quiere, ¿no es cierto?, es que efectivamente en tu propia experiencia la mansedumbre de Él comience a ser tu mansedumbre. Así como el Señor Jesucristo dijo, sed santos como yo soy santo, pues aquí podría decir algo muy claro. Sed mansos como yo soy manso. Lo mismo. Porque es una expresión y una manifestación de la vida de Él cuando efectivamente nosotros primero hemos entendido quiénes somos, lo que Él nos ha dado y que es más grande que cualquier milagro, que cualquier provisión externa que efectivamente nosotros podamos recibir de Él o necesitemos el día de hoy. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Y la mansedumbre comienza a ser ya, en mi experiencia, una manifestación de la vida de Él. La mansedumbre, evidentemente, tiene como antónimo el ser iracundo,
el tener un carácter más bien duro, difícil. Eso es lo que generalmente somos en nuestro viejo hombre. Y si en nuestro viejo hombre somos mansos, eso es orgullo. Porque podemos ser mansos, pero igual nosotros podemos tener dentro de nuestro corazón odio, resentimiento y venganza, indistintamente de cómo nosotros mostremos nuestro carácter a los demás. Pero la mansedumbre de Cristo es una mansedumbre interna y externa. Es una mansedumbre que no guarda rencor. Es una mansedumbre que ama, indistintamente de que reciba efectivamente resentimiento, reciba agravios o lo que sea. Esa es la mansedumbre que de alguna manera te pertenece a ti y a mí. No es algo que tú y yo producimos. Cuidado con esto. Aquí el Señor no nos está hablando de cosas que tú y yo producimos en nuestra carne. Aquí está hablando lo que la vida de Él produce en nosotros si efectivamente permitimos que sea nuestra experiencia, para que también nosotros de la mano con Él podamos así conocerlo dentro de cada uno de nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Fíjate, la mansedumbre tiene que ver directamente con apropiarte de la vida de Cristo. Si nosotros evidentemente estamos en nuestra carne, que somos iracundos, que somos orgullosos, ¿verdad? No vamos a poder de alguna manera heredar la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es una vida de paz, de tranquilidad, de quietud, de mansedumbre. Esa vida es algo que hoy tienes en tu espíritu. Y el Señor quiere que comiences de alguna manera a experimentar. Por eso Él ya nos habla. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es, o porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, su propia vida. Es la herencia de ustedes y mía, ¿verdad? Cuando ya comenzamos nosotros a experimentar esta realidad. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En la medida en que tú comienzas a experimentar, ¿no es cierto?, esta manifestación del Espíritu, en este caso, por ejemplo, la mansedumbre, inmediatamente tú vas a ver que en tu vida hay algo maravilloso, que no es más que la vida de Él, y eso hace que inmediatamente quieras más de Él. A eso es lo que la Escritura llama bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es hambre y sed de más de esa vida. Hambre y sed de más de lo que Él es, porque yo me alimento de lo que Él es. Yo me alimento de la vida que Él es. Él es mi pan espiritual. Él es mi bebida espiritual. Y yo tengo hambre y sed de justicia. La única manera, ¿verdad?, que un niño llora y tiene hambre y llora por hambre es que esté vivo. Y es que esté sano para que por lo menos le escuchemos de alguna manera llorar. Y sabemos inmediatamente que tiene hambre y sed y hay que ir efectivamente a darle lo que necesita. Pues en el tema espiritual es exactamente lo mismo. Si nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestro espíritu vivo y entendemos quiénes somos y se comienza a manifestar la vida de Él en nosotros, pues inmediatamente esa vida comienza a ser nuestra experiencia y es tan grande y es tan sublime que lo que hace es que se genere en nosotros hambre y sed de más de esa vida. Hambre y sed de Cristo. Hambre y sed de Él. Porque nosotros hemos sido llamados para heredar la vida de Él. Entonces la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto es maravilloso porque muchos de nosotros de nuestro corazón queremos más de Él, ¿verdad? Queremos vivir más la vida de Él. Estamos anhelantes de vivir la vida de Él. El Señor ya lo había previsto y habla que en el Sermón del Monte esta iba a ser tu experiencia. Tienes hambre y sed de justicia. Sí, pero no es un tema que tú puedas producir, es un tema que Él produce. Entonces ven al Espíritu, porque tú allí vas a ser saciado. En la carne no. En la carne te vas a seguir conformando con milagritos. En el Espíritu, pues vas a tener hambre y sed de la vida de Él. Y todo lo demás, ¿verdad?, va a dejar de tener sentido.
Esto es algo que el Señor va a ir generando en ti y en mí. Esta es la promesa de Él, porque la vida de Él es más grande que todas las demás cosas. Y en la medida en que tú eres parte de esa vida, en la medida en que tú experimentas y vives esa vida, pues viene más hambre y viene más sed de justicia, que es la vida de Cristo expresada y manifestada en tu propia vida. La Escritura dice, ellos serán saciados. Siempre serán saciados. Cuando el Señor pone una necesidad, siempre pone por el otro lado, ¿no es cierto?, la satisfacción de esa necesidad. Y en este caso, Él es la satisfacción de todas nuestras necesidades. Bienaventurados los misericordiosos. Otra manifestación de la vida de Cristo. La misericordia es Él. Y ahí comenzamos nosotros a efectivamente comenzar a experimentar los diferentes aspectos de Cristo. Ya estamos nosotros aquí experimentando la mansedumbre, ya estamos experimentando efectivamente esta hambre espiritual por Él, ya estamos comenzando a manifestar, ¿verdad?, su característica de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué el Señor nos entrega permanentemente misericordia? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida, dice la Escritura. Porque nosotros tenemos la vida de misericordia de Él. Otra cosa es que no se haya manifestado, pero la vida de misericordia de Él ya está en mí. Y Él sabe que yo soy misericordioso. Y Él lo que está haciendo es que tú entres, porque no te olvides que esto es por medio de la fe. Esto es algo que tú y yo no podemos olvidar. La fe es como el agua, digámoslo así, que hace que la planta crezca. Necesitamos regar permanentemente con fe todo lo que el Señor dice que somos para que eso comience de alguna manera a aflorar, riegue la tierra, la llene de los nutrientes que necesita para que todo lo que es esa vida comience a levantarse dentro de mí y de ti. Esto hay que creerlo. Esto está puesto aquí para que tú y yo lo creamos, para que tú y yo digamos amén, así sea, así es, Señor, y que tú y yo estemos de acuerdo con Él, para que no haya una mente carnal que interrumpa lo que Él dice que es y se haga efectivamente la obra de Él en ti y en mí. Bienaventurados los de limpio corazón. Esta es otra característica de su Hijo. ¿Sabes que Él te ve así en la nueva creación? Claro, si tú te ves como el viejo hombre, vas a creer que esto tiene que ver con lo que pensaste hoy, con lo que hiciste ayer, con si leíste esto, con si no hiciste esto otro. No tiene que ver con eso. Los limpios de corazón son todos aquellos que han nacido de Cristo, porque la limpieza de corazón es una característica de la vida del Espíritu. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una promesa para ti, para mí. ¿Por qué no lo vemos a Dios todavía como deberíamos? Bueno, seguramente muchos estamos en el proceso, pero muchas veces nosotros interrumpimos aquello, ¿verdad? Porque estamos actuando en el corazón que no es limpio. Estamos viviendo en el corazón del hombre adámico, del viejo hombre. Por más bueno que sea, no es el corazón que Dios anhela. Y no es el corazón que tampoco va a ver a Dios, porque la carne y la sangre no heredarán la gloria de Dios. La carne y la sangre no heredarán la vida de Dios. Esa es la gloria de Dios. La carne y la sangre no heredarán la vida de Cristo. La vida de Cristo, la expresión de Cristo, es la gloria de Dios. Entonces, no es para un corazón de la carne que intenta ser limpio el que efectivamente verá a Dios. No, eso está reservado efectivamente para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios, que ya está en ti y está en mí. Bienaventurados los pacificadores. Fíjese, esta es otra expresión de la vida de Cristo. Aquí vemos cómo el espíritu va creciendo. El espíritu va creciendo desde un sentirse chiquitito o nada hasta un estar totalmente llorando, y después que hemos pasado ese obstáculo, comenzamos a experimentar, ¿no es cierto?, la mansedumbre,
comenzamos a experimentar la misericordia y ahora comenzamos a experimentar la paz. Es decir, cuando la paz de Cristo está en mí, yo me convierto en pacificador. Porque la paz de Él, ¿verdad? Lo que hace básicamente es generar los elementos necesarios para la reconciliación. Cuando la paz de Él está en mí, yo quiero paz con todos, porque yo soy perdonador, porque yo soy pacificador, porque ya no soy de guerrear. El de guerrear tiene que ver directamente con mi carne, porque mi carne, al ser orgullosa, sigue siendo egoísta y sigue viendo por sí misma. Y cuando a la carne le han topado algo o le han topado algún interés, la carne va a guerrear. La carne va a luchar por eso. Va a luchar por lo que dice ser mío. Pues esa es una característica de la carne, pero no, eso en el espíritu no existe. En el espíritu existe el amor por los demás. En el espíritu existe el despojarme a mí mismo con gozo para bendición de otros. Eso lo hizo Cristo por ti y por mí. Es evidente que eso está en el espíritu, no está en la carne, porque nosotros no podemos despojarnos con gozo por los enemigos de nuestra propia carne. Más bien a nuestros enemigos nosotros les queremos guerrear, los queremos enfrentar, los queremos echar en la cárcel y los queremos eliminar. Pero aquí, cuando la vida de Él se comienza a manifestar, tú vas a conocerlo en la medida de la paz que Él es y cómo la paz que Él es, ¿verdad?, lleva a que Él sea un pacificador. ¿Acaso Él no ha venido a hacer las paces entre su Padre y nosotros? ¿Acaso Él no ha venido a reconciliarnos con su Padre? ¿Acaso Él no sigue pidiéndote a ti el día de hoy que te reconcilies con Dios porque Él ya se reconcilió contigo y Él hizo todo lo que necesitabas para que efectivamente se pueda eliminar de ti toda la vida adámica anterior para que ahora seas libre de venir a su trono y poder relacionarte con Él como se requiere? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Es decir, esta es una característica que tú y yo, ¿verdad?, tenemos que comenzar a experimentar en nuestra vida porque parte integrante del ser pacíficos, ¿no es cierto?, que es algo espontáneo que tiene que salir de ti y en mí, de la vida en el espíritu, efectivamente, ¿verdad?, es un sello del ser un hijo de Dios y por eso seremos llamados hijos de Dios. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Fíjate qué maravilloso. Aquí vemos otro nivel ya de crecimiento espiritual. El primer nivel, un nivel de arranque pequeñito. Este segundo nivel que hemos visto, un nivel en donde comienzo a experimentar la vida de Él. Es decir, va madurando la vida de Cristo en mí. Y aquí viene el tercer nivel. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate. La escritura arranca en la primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres de corazón, o los bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? El que recién arranca, como hablamos al principio, aun cuando tenga una pequeñísima experiencia o percepción de Cristo en sí, pero ya tiene la vida de Cristo, el Señor dice, tú eres, de ti es el reino de los cielos, tuyo es el reino de los cielos. ¿Ok? Y aquí ahora llega a una posición alta, en el versículo 10, en donde vuelve a repetir lo mismo. Le dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Fíjate, aquí ya vemos a un cristiano, a un hombre que tiene la vida de Cristo fuerte dentro de él, al punto que ahora es capaz de poder padecer por causa de la justicia, por causa de la vida que está en él. Ahora él es capaz de poder seguir, poder aguantar y padecer persecución. Ya no es temeroso, ya no está amilanado, ya no está asustado. Ahora tiene la vida poderosa en él que hace que efectivamente pueda padecer cualquier tipo de persecución. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues fíjate, ya está comenzando
aquí hacer realidad en su propia experiencia la vida de Cristo en él. De ellos es el rey y el reino. Ahora resulta que él está comenzando efectivamente a tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Está comenzando a experimentar y a vivir esa realidad dentro de él. ¿Sí? Y ahora viene el otro nivel. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Para este tipo de hombre espiritual, para este nivel de hombre espiritual, está reservado lo que dice el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el nivel en donde esta persona está dispuesta a padecer vituperios, insultos, persecuciones, que puedan decir cualquier tipo de mal contra uno, mintiendo, porque evidentemente es mentira, como pasó con Jesucristo. Pero para esta persona hay algo reservado: gozaos y alegraos. Esta persona está recibiendo el goce y la alegría de la vida de Cristo dentro de él. Por ejemplo, vemos una perspectiva de esta. En la Escritura hay muchísimas, cuando, por ejemplo, los apóstoles estaban en la cárcel, estaban siendo perseguidos. De hecho, hay una en donde en el libro de Hechos los apóstoles dice que se sintieron gozosos cuando salieron de la cárcel por haber tenido por dignos de ser perseguidos a causa del nombre de Jesucristo. Es decir, el nivel del hombre espiritual que se goza en medio de las persecuciones. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros a un Esteban, que cuando lo iban a apedrear, él estaba en el espíritu, viendo al cielo. Ese es el nivel. Él estaba viviendo al hombre espiritual que estaba dentro de él. ¿No es cierto? Y cuando las piedras le comenzaron a caer, ni las sentía, porque dice que los cielos le fueron abiertos. Es decir, él estaba viviendo un nivel de vida que ni siquiera las piedras eran capaces de distraerlo. Entonces la Escritura aquí nos lleva a ese nivel de vida en el cual ya nosotros tenemos la vida de él funcionando en nosotros, y en ese mismo nivel él es el que pone la posibilidad de que nosotros tengamos pruebas, muchas dificultades. Seguramente en el nivel en donde nosotros nos sentimos pobres en espíritu y en el nivel en el cual nosotros lloramos, el Señor no va a permitir que haya este tipo de persecuciones. El Señor no va a permitir que haya este tipo de pruebas porque nos podrían reventar. Pero en la medida en que el hombre va creciendo, el nuevo hombre va creciendo, pues el Señor nos pone en circunstancias en donde la vida de él se va haciendo evidente con nosotros. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo cuando Cristo fue bautizado? Pues le llevó a ser tentado al desierto por Satanás. Es decir, puso la vida de su hijo para que destruya al enemigo. Ahora el Señor, cuando efectivamente pone la vida de él en nosotros, él nos va llevando a circunstancias en donde vamos a poder experimentar la victoria permanente y continua de la vida que él ha puesto en nosotros en cualquier situación y en cualquier momento. Así que él no nos manda a que nosotros seamos perseguidos con la carne. Él no nos manda a que con el viejo hombre tratemos de aguantar persecuciones, tratemos de aguantar vituperios, tratemos de aguantar toda clase de mal contra nosotros. No, él no está pidiendo eso, porque el viejo hombre no es capaz de poder aguantar estas cosas. Pero él lo que te está diciendo es, la nueva persona que tú tienes dentro de ti tiene este nivel, que es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier lucha y que cualquier problema que efectivamente tú puedas tener en tu vida. Ese es nuestro Padre. Esa es la vida que nuestro Padre nos ha dado. Aquí, en el Sermón del Monte y en las Bienaventuranzas, él pone la base de la nueva naturaleza que tú y yo tenemos, de las nuevas personas que tú y yo somos, exactamente hechos iguales a la vida de Jesucristo.
Y de aquí en adelante, como decía hasta el capítulo 7, tú vas a ver, ¿verdad?, cómo las enseñanzas de Cristo van justamente a fortalecer esta visión, que quiere que tú la recibas en tu espíritu y en tu corazón, para que salgas de la multitud y ya no estés anhelando como la multitud regalitos, que después otra vez te van a volver a hacer falta, sino que ahora vengas a tomar posesión de la vida que te corresponde, la nueva vida que Cristo nos ha dado y que el Padre efectivamente ha depositado en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente. Hablamos la próxima semana. Amén.